El millonario creyó casarse en un matrimonio arreglado, pero quedó en shock cuando ella apareció. Isabela, criada en una familia de clase trabajadora en Coyoacán, acepta el matrimonio creyendo que Alejandro es un contador modesto, tal como le mintió su familia para asegurar la unión. Cuando ambos se encuentran cara a cara, surge una química inesperada que ninguno de los dos puede negar. Mientras navegan por las mentiras familiares, las diferencias sociales y sus propios prejuicios, Alejandro e Isabela descubren que el amor verdadero no se puede comprar ni arreglar. Pero cuando la verdad sobre la fortuna de él sale a la luz, deberán decidir si su amor puede superar la traición y las expectativas de sus mundos tan diferentes. Una historia de amor, familia y autenticidad en el corazón de México. El humo del café recién molido se mezclaba con el aroma de las flores de cempasúchil que adornaban la oficina, creando esa atmósfera tan característica de octubre en Ciudad de México. Alejandro Mendoza observaba a través del ventanal de su oficina en el piso 40 del Torre Reforma, donde el tráfico matutino ya comenzaba a congestionarse como todas las mañanas. Sus manos, perfectamente cuidadas pero callosas por años de trabajo duro, sostenían una taza de cerámica artesanal oaxaqueña mientras repasaba los números que había revisado 1000 veces. «Los números no mienten, hijo». La voz de su padre, don Ricardo Mendoza, resonó desde la puerta. A sus 65 años, el patriarca de la familia Mendoza conservaba esa presencia imponente que había construido el imperio familiar desde cero. Su traje de lino gris y su bigote perfectamente recortado le daban un aire distinguido que contrastaba con la preocupación evidente en sus ojos oscuros. «Lo sé, papá, lo sé perfectamente». Alejandro se giró, dejando la taza sobre el escritorio de caoba. A sus 32 años, había heredado la complexión robusta de su padre y la determinación de su madre, pero en sus ojos había una melancolía que don Ricardo no comprendía del todo. Las inversiones en Brasil se fueron al carajo. El proyecto de Quintana Roo está detenido por los permisos ambientales, y encima, los gringos se echaron para atrás con el dial de Monterrey. Don Ricardo se acercó lentamente, sus zapatos de cuero italiano resonando contra el mármol del piso. «Por eso necesitamos esta alianza con los Herrera. No es solo dinero, Alejandro. Es estabilidad, es futuro. Es lo que tu abuelo habría querido». «¿Mi abuelo habría querido que me casara con una desconocida?» Alejandro se masajeó las sienes, sintiendo el peso familiar de las migrañas que lo atacaban cuando el estrés se acumulaba. «Papá, estamos en el siglo XXI. Estas cosas ya no se hacen. Se siguen haciendo cuando hay familias que entienden el valor de la tradición y la lealtad». Don Ricardo se sirvió café de la cafetera de plata que había pertenecido a 3 generaciones de Mendoza. «Los Herrera son gente honrada. Construyeron su fortuna desde abajo como nosotros, y su hija, bueno, dicen que es una mujer inteligente y trabajadora». Alejandro soltó una risa amarga. «¿Dicen? ¿Ni siquiera la conoces? La vi una vez cuando era niña. Era bonita. Pero eso no importa. Lo que importa es que esta unión va a salvar empleos, Alejandro. 3000 familias dependen de nosotros. ¿Vas a dejar que pierdan su sustento por tu romanticismo?» El golpe había dado en el blanco. Alejandro cerró los ojos, recordando las caras de los trabajadores en la planta de Tlalnepantla, las señoras de limpieza que lo saludaban cada mañana, los ingenieros que habían crecido profesionalmente en la empresa. Todos dependían de las decisiones que él tomara. «Además», continuó don Ricardo suavizando el tono, «¿quién dice que no puede surgir el amor? Tu madre y yo tuvimos un matrimonio arreglado y mira cómo resultó». Alejandro abrió los ojos y miró a su padre. Era cierto. Don Ricardo y doña Carmen habían construido una relación sólida y cariñosa a lo largo de 40 años de matrimonio. Pero los tiempos eran diferentes. «¿Y si ella solo quiere el dinero?», preguntó Alejandro, caminando hacia la ventana nuevamente. «¿Y si es una de esas mujeres que solo ven dólares cuando me miran? Entonces la vas a enamorar con tu personalidad encantadora», bromeó don Ricardo, aunque su sonrisa no llegó completamente a sus ojos. «Alejandro, eres un buen hombre. Trabajador, leal, generoso. Cualquier mujer se sentiría afortunada de tenerte. Excepto que ella no me está eligiendo a mí. La están eligiendo por ella». Un silencio pesado se instaló entre padre e hijo.
Por la ventana, las montañas que rodeaban el Valle de México se veían borrosas por la contaminación matutina, como si la misma ciudad estuviera suspirando bajo el peso de sus propios problemas. «El viernes es la cena de presentación», dijo don Ricardo finalmente. «Los Herrera van a venir con Isabela. Solo dale una oportunidad, ¿sí? Por la familia, por los trabajadores, por ti mismo». Alejandro asintió lentamente, sabiendo que no tenía más opción. «¿Sabes algo de ella? ¿A qué se dedica?» «Arquitecta, creo. Trabaja en proyectos de vivienda social. Al parecer es muy, ¿cómo dicen ustedes los jóvenes? Muy centrada en sus valores». «Genial», murmuró Alejandro. «Una arquitecta idealista que probablemente me va a odiar en cuanto sepa cuánto dinero tengo». Don Ricardo puso una mano en el hombro de su hijo. «Dale tiempo. A veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperamos». El sonido de las campanas de la parroquia de San Juan Bautista marcaba las 8 de la mañana en Coyoacán, mientras Isabela Herrera terminaba de preparar su café de olla en la pequeña cocina de la casa familiar. La construcción colonial de 2 pisos, con sus paredes de adobe pintadas de azul cielo y su patio central lleno de bugambilias, había sido el hogar de 3 generaciones de Herrera. «Isa, tu café huele a gloria», gritó su hermana menor, Sofía, desde el patio donde colgaba la ropa recién lavada. A los 26 años, Sofía trabajaba como maestra en una escuela primaria del barrio y tenía esa energía contagiosa que siempre lograba arrancarle una sonrisa a Isabela, incluso en los días más grises. «Es el secreto de la abuela Carmen, un toquito de canela y mucho amor», respondió Isabela sirviendo 2 tazas de barro. Su cabello castaño, todavía húmedo de la ducha matutina, caía en ondas naturales sobre sus hombros, cubiertos por una blusa de algodón blanco, bordada con flores multicolores. Isabela se acercó a su mesa de trabajo improvisada en un rincón del comedor, donde tenía extendidos los planos de su proyecto más reciente, un conjunto habitacional para familias de bajos recursos en Iztapalapa. Los cálculos estructurales se mezclaban con bocetos a lápiz donde había dibujado pequeños jardines comunitarios y áreas de juego para niños. Era su forma de soñar, con regla y compás, pero también con esperanza. Todavía trabajando en el proyecto de las casitas, Sofía se acercó, curioseando los planos mientras sorbía su café. «Son más que casitas, Sophie, son hogares. Cada una va a tener sala, cocina, 2 recámaras y un pequeño patio. Nada lujoso, pero digno». Isabela trazó con el dedo las líneas que había dibujado con tanto cuidado. «Imagínate, familias que han vivido en cuartos de azotea van a tener su propia casa». «Mi hermana, la salvadora de los pobres», bromeó Sofía, aunque en su voz había admiración genuina. «¿Y cuándo vas a salvar tu propia vida amorosa?». Isabela le aventó un borrador, que Sofía esquivó con agilidad. «Mi vida amorosa está perfectamente bien, gracias». «Isa, salir con Carlos el contador cada 3 meses no cuenta como vida amorosa. Carlos es un buen hombre, estable, trabajador, honesto». Isabela volvió a concentrarse en sus planos, pero Sofía no estaba dispuesta a dejar el tema. «Sí, y aburridísimo. La última vez que salieron me contaste que te habló durante 2 horas de las nuevas regulaciones fiscales. Las regulaciones fiscales son importantes. Isabela Herrera, tienes 29 años, eres hermosa, inteligente y te comportas como si tuvieras 60. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste mariposas en el estómago?». Isabela se quedó callada, el lápiz suspendido sobre el papel. Era una buena pregunta. ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido esa emoción que describían en las películas? Esa aceleración del corazón, esa sensación de que el mundo se detenía cuando alguien te miraba. «Las mariposas son sobrevaloradas», murmuró finalmente. «Mentirosa». Sofía se sentó en la silla de al lado, adoptando esa expresión seria que usaba cuando quería tener conversaciones importantes. «Isa, papá y mamá se preocupan por ti. Dicen que trabajas demasiado, que no sales, que... ¿Qué? Sofía vaciló mordiéndose el labio inferior como hacía desde niña cuando estaba nerviosa. «Que están pensando en... bueno, en ayudarte a encontrar a alguien». Isabela levantó la vista bruscamente. «¿Ayudarme cómo?». «Ya sabes cómo son las familias tradicionales mexicanas,
Conocen a alguien que conoce a alguien que tiene un hijo soltero y... No. Isabela se levantó tan rápido que derribó su café, manchando los planos con el líquido oscuro. No, no y no. No voy a dejar que me arreglen un matrimonio como si fuéramos quinceañeras del siglo XVIII. ¡Isabela! La voz de su madre, Esperanza Herrera, resonó desde la puerta de la cocina. A los 55 años, Esperanza conservaba la belleza serena que había heredado de su madre zapoteca, pero sus ojos ahora mostraban una mezcla de determinación y nerviosismo. Necesitamos hablar. Mamá, si es sobre lo que creo que es, siéntate, mija. La voz era suave pero firme. Esperanza se acercó, sus guaraches de cuero resonando contra las losetas de talavera del piso. Tu padre y yo hemos tomado una decisión importante. Isabela sintió que el estómago se le encogía. ¿Qué tipo de decisión? Hay una familia, los Mendoza. Son buena gente, trabajadora. Tienen un hijo soltero, Alejandro. Es contador, responsable, sin vicios. Esperanza habló rápido como si quisiera terminar antes de que Isabela pudiera interrumpir. Hemos acordado que se conozcan. ¿Hemos acordado? ¿Hemos? Isabela sintió que la sangre le subía a las mejillas. Yo no he acordado nada. Isabela, escúchame. Ya no eres una niña. Los años pasan y... Tengo 29 años, no 99. Exactamente. A los 30, las oportunidades empiezan a escasear. Esperanza se sentó y tomó las manos de su hija. Este hombre es bueno, su familia es decente. No te estamos pidiendo que te cases mañana, solo que lo conozcas. Isabela retiró sus manos y se levantó, caminando hacia la ventana que daba al patio. Las bugambilias que había plantado con su abuela cuando era niña ahora cubrían casi toda la pared posterior, creando una cascada de colores rosa y morado que contrastaba con su estado de ánimo. ¿Y si no me gusta? Le vas a dar una oportunidad real. ¿Y si él no me gusta a mí? Esperanza sonrió por primera vez en la conversación. Mija, eres hermosa, inteligente y tienes un corazón enorme. ¿Cómo no le vas a gustar? Isabela suspiró sabiendo que cuando su madre tomaba una decisión, mover montañas era más fácil que hacerla cambiar de opinión. ¿Cuándo? El viernes. Cena en su casa. ¿En su casa? ¿Ya ni siquiera van a fingir que es casual? Isabela, intervino Sofía acercándose con cautela. Tal vez no sea tan malo, tal vez sea diferente. Isabela miró a su hermana menor, con sus ojos llenos de optimismo y esperanza. ¿Cuándo había perdido ella esa capacidad de creer en los cuentos de hadas? Está bien, dijo finalmente, pero con condiciones, una cena, una sola, y si no funciona, nunca más vuelven a meterme en estos enredos. Esperanza sonrió y se acercó a abrazar a su hija. Eso es todo lo que pedimos, mija. Solo dale una oportunidad. Mientras su madre la abrazaba, Isabela cerró los ojos y se preguntó qué tipo de hombre sería este Alejandro Mendoza. ¿Sería uno de esos contadores aburridos que solo hablaban de números? ¿Tendría conversación? ¿La haría reír? Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a un aleteo en el estómago. El viernes llegó más rápido de lo que Isabela hubiera querido. Había pasado toda la semana tratando de concentrarse en sus proyectos, pero su mente constantemente divagaba hacia la cena que la esperaba esa noche. Cada vez que intentaba imaginar cómo sería Alejandro Mendoza, su cerebro creaba imágenes contradictorias. Un hombre mayor, calvo y con panza de contador sedentario, o tal vez alguien demasiado serio que llevaba calculadora en el bolsillo del saco. ¿Ya decidiste qué te vas a poner?, preguntó Sofía, irrumpiendo en la recámara que compartían desde niñas. La habitación, con sus paredes color durazno y los muebles de madera que había construido su abuelo, reflejaba las personalidades de ambas hermanas. El lado de Sofía tenía pósters de sus cantantes favoritos y fotografías de sus alumnos, mientras que el de Isabela estaba decorado con sus dibujos arquitectónicos enmarcados y una colección de plantas suculentas. ¿Qué diferencia hace? Isabela estaba sentada en su cama, hojeando por 10ª vez el mismo libro de arquitectura sustentable que había leído el año anterior. Es solo una cena obligatoria con un desconocido. Isabela Herrera. Sofía se plantó frente a ella con las manos en las caderas. Así no se habla. Vas a conocer a un hombre que podría ser importante en tu vida. O podría ser un completo desastre.
Solo hay una forma de averiguarlo. Sofía se dirigió al pequeño armario compartido y comenzó a revisar la ropa de Isabela. ¿Qué tal este vestido azul marino? Te queda precioso y no es demasiado formal ni demasiado casual. Isabela suspiró y cerró el libro. Está bien, pero solo porque quiero que esto termine pronto. Mientras se duchaba, Isabela no pudo evitar preguntarse cómo sería la casa de los Mendoza. Su madre había mencionado que vivían en las lomas, lo que significaba que tenían dinero, pero según lo que le habían contado, Alejandro era contador, no empresario. Tal vez habían heredado la casa, o tal vez los contadores ganaban más de lo que ella imaginaba. Al salir del baño, encontró a su madre esperándola con una sonrisa nerviosa y una pequeña caja de terciopelo azul en las manos. «Mija, quiero que uses esto». Esperanza abrió la caja, revelando un delicado collar de perlas que Isabela reconoció inmediatamente. «Mamá, ese es el collar de la abuela Carmen. Es demasiado valioso Es perfecto para esta ocasión». Esperanza se acercó y comenzó a abrochar el collar alrededor del cuello de su hija. «Tu abuela siempre decía que las perlas traían buena suerte en el amor. No es una cita de amor, mamá, es un arreglo. Los mejores amores a veces empiezan con los arreglos más inesperados». Una hora después, Isabela se encontraba en el asiento trasero del taxi que la llevaría a las lomas de Chapultepec, acompañada por sus padres. Su padre, Eduardo Herrera, había guardado silencio durante todo el trayecto, pero Isabela podía ver en el espejo retrovisor que sus manos temblaban ligeramente. A los 58 años, Eduardo conservaba la complexión fuerte de sus años como albañil, aunque ahora su pequeña empresa de construcción le permitía usar traje los domingos y en ocasiones especiales como esta. «¿Estás nervioso, papá?», preguntó Isabela, tratando de romper la tensión. «Un poco», admitió Eduardo. «Quiero que todo salga bien para ti, mija». «Saldrá bien», intervino Esperanza, aunque su voz sonaba más como si tratara de convencerse a sí misma que de tranquilizar a su familia. Cuando el taxi se detuvo frente a una imponente reja de hierro forjado, Isabela sintió que se le secaba la boca. La casa que se vislumbraba detrás de los jardines perfectamente cuidados era mucho más grande de lo que había imaginado. No era solo una casa nice, era una mansión. «¿Están seguros de que es aquí?», preguntó Isabela mientras el guardia de seguridad revisaba sus nombres en una lista. «Sí, mija, es aquí». Mientras caminaban por el sendero de piedra natural hacia la entrada principal, Isabela se sintió completamente fuera de lugar. Los jardines tenían un diseño profesional que probablemente costaba más de lo que su familia ganaba en un año. Las fuentes de cantera y las esculturas de bronce hablaban de un nivel de riqueza que ella solo había visto en revistas. «Tal vez deberíamos irnos», murmuró Isabela, deteniéndose antes de llegar a la puerta. «Ni se te ocurra», le susurró Esperanza, tomándola firmemente del brazo. «Los Herrera no huimos ante nada». Pues mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Alejandro se encontraba en su departamento de Santa Fe, parado frente al espejo de su vestidor, ajustándose la corbata por quinta vez. Había cambiado de outfit 3 veces. Primero un traje completo que lo hacía ver demasiado formal, luego ropa casual que parecía demasiado relajada, y finalmente había optado por pantalones de vestir oscuros y una camisa blanca de manga larga sin corbata. «¿Qué opinas?», le preguntó a su mejor amigo Roberto Vázquez, quien estaba sentado en el sillón de cuero italiano bebiendo un whisky de Malta. «Opino que necesitas relajarte antes de que te dé un infarto», respondió Roberto, un abogado de 35 años que conocía a Alejandro desde la universidad. «Es solo una cena, no una entrevista de trabajo». «Es peor que una entrevista de trabajo. En una entrevista, si no te gusta el candidato, simplemente no lo contratas. Aquí, si no me gusta ella, tengo que casarme de todas formas. Nadie te está obligando a casarte con nadie». Roberto se levantó y se acercó a su amigo. «Ale, eres dueño de una empresa multimillonaria. Si no quieres hacer esto, simplemente no lo hagas. ¿Y qué pasa con los empleados? ¿Con las familias que dependen de nosotros? Encuentra otra solución. Vende activos, busca otros inversionistas, pide un préstamo, pero no sacrifiques tu vida por eso». Alejandro se miró una vez más en el espejo. Sus ojos verdes, heredados de su abuela paterna, reflejaban la ansiedad que había estado sintiendo toda la semana.
¿Y si le gusto solo por el dinero? ¿Y si no le gustas para nada? Roberto sonrió con malicia. Relájate, hermano. Tal vez sea la mujer de tu vida. O tal vez sea un desastre completo. Solo hay una forma de averiguarlo. 30 minutos después, Alejandro llegaba a la casa familiar en Las Lomas, donde sus padres ya habían recibido a la familia Herrera en la sala principal. Desde la entrada podía escuchar las voces conversando educadamente, esa mezcla de nerviosismo y cortesía que caracterizaba este tipo de encuentros. Don Ricardo lo interceptó en el vestíbulo antes de que pudiera entrar a la sala. «¿Cómo te sientes?», le preguntó su padre en voz baja, como si fuera a vomitar. «Perfecto. Significa que te importa». Don Ricardo sonrió y le dio una palmada en el hombro. «Están en la sala. La muchacha es... bueno, ya verás». «¿Qué significa eso?». «Significa que ya verás». Alejandro respiró profundamente, enderezó los hombros y caminó hacia la sala principal. Al cruzar el umbral, lo primero que vio fue a sus padres conversando animadamente con una pareja de mediana edad que asumió eran los padres de Isabela. Y luego, sentada en el sofá de terciopelo azul, vio a una mujer que lo dejó completamente sin aliento. Isabela tenía el cabello castaño recogido en un chongo suave que dejaba escapar algunos mechones rebeldes que enmarcaban su rostro. Sus ojos color miel lo miraron con una mezcla de curiosidad y nerviosismo que encontró absolutamente encantadora. El vestido azul marino que llevaba era elegante pero sencillo, y el collar de perlas le daba un aire clásico que contrastaba perfectamente con la modernidad de su peinado. Pero lo que realmente lo impactó no fue su belleza física, sino algo en su expresión. Había una inteligencia palpable en sus ojos, una fuerza silenciosa en la forma en que mantenía la espalda recta, a pesar de estar obviamente nerviosa. «Alejandro», la voz de su madre lo trajo de vuelta a la realidad. «Quiero presentarte a Isabela». Isabela se levantó del sofá con gracia natural y le extendió la mano. «Mucho gusto, Alejandro». «El gusto es mío», logró responder, estrechando su mano y notando que era suave pero firme, como si estuviera acostumbrada a trabajar con las manos, pero las cuidara bien. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, estudiándose mutuamente mientras sus familias los observaban con expectación apenas disimulada. «Bueno», interrumpió doña Carmen, «¿qué les parece si pasamos al comedor? La cena está lista». El comedor de la Casa Mendoza era una obra de arte en sí mismo. La mesa de caoba para 12 personas estaba perfectamente puesta con vajilla de talavera poblana y cristalería de Bohemia que reflejaba la luz de la araña de cristal cortado que colgaba del techo. Isabela trató de no mostrar su asombro, pero era imposible no sentirse intimidada por tanto lujo. Alejandro, quien había estado observando discretamente las reacciones de Isabela, notó cómo sus ojos se demoraban en los detalles artesanales de la vajilla y cómo sus dedos acariciaban sutilmente el borde bordado del mantel. No era la reacción de alguien acostumbrado a este tipo de lujos, pero tampoco era la avidez que había esperado encontrar. «Isabela, me han dicho que eres arquitecta», comentó doña Carmen mientras le servían el primer platillo, una crema de flor de calabaza decorada con pétalos comestibles. «Qué profesión tan interesante para una mujer». «Gracias, señora Mendoza. La verdad es que siempre me ha gustado crear espacios donde las personas puedan ser felices». Isabela probó la crema y no pudo evitar hacer una pequeña expresión de deleite. «Esta crema está deliciosa». «¿Cuál es el secreto?» «Un toque de epazote y crema de leche de cabra», respondió doña Carmen claramente complacida. «Es una receta de mi suegra. Mi abuela hacía una similar, pero le ponía un poquito de chile poblano para darle un toque picosito», compartió Isabela. Y por primera vez en la noche su sonrisa pareció completamente natural. Alejandro encontró esa sonrisa hipnotizante. Cambió completamente su rostro, iluminándolo desde adentro y revelando pequeños hoyuelos que no había notado antes. «¿En qué tipo de proyectos trabajas?», preguntó Alejandro, genuinamente curioso. Isabela vaciló por un momento, como si estuviera evaluando qué tanto revelar. «Principalmente en vivienda social, proyectos para familias de bajos recursos». «Eso debe ser muy satisfactorio», comentó don Ricardo, aunque su tono sugería que no estaba muy seguro de qué era lo satisfactorio de trabajar con gente sin dinero. «Lo es»,
respondió Isabela con una pasión evidente. Es increíble ver cómo un buen diseño puede cambiar la vida de una familia. Una casa bien planeada puede mejorar la convivencia familiar, reducir el estrés, crear espacios para que los niños estudien. Alejandro se encontró completamente absorto escuchándola hablar. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de su trabajo, cómo gesticulaba ligeramente con las manos para explicar conceptos arquitectónicos, la pasión genuina en su voz cuando describía el impacto social de su trabajo. ¿Y es económicamente viable?, preguntó don Ricardo, siempre el empresario. Isabela se rió, un sonido musical que hizo que a Alejandro se le acelerara el pulso. Bueno, no me voy a hacer rica con esto, pero me permite vivir cómodamente y hacer lo que me gusta. Isabela es muy modesta, intervino Eduardo Herrera. Ha ganado 2 concursos nacionales de diseño sostenible. Papá, Isabela se sonrojó ligeramente. No es para tanto. ¿Diseño sostenible?, preguntó Alejandro, inclinándose ligeramente hacia ella. ¿Cómo qué? Principalmente sistemas de captación de agua de lluvia, paneles solares accesibles, materiales de construcción reciclados, orientación de las construcciones para aprovechar la luz natural. Isabela se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de que estaba hablando demasiado. Perdón, me emociono hablando de trabajo. No te disculpes, dijo Alejandro con sinceridad. Es fascinante. Nunca había pensado en cómo el diseño de una casa puede impactar tanto en la vida de las personas. Isabela lo miró con sorpresa, como si no hubiera esperado que él mostrara interés genuino. ¿Tú qué opinas de tu trabajo?, Alejandro vaciló. ¿Cómo explicar que dirigía un imperio empresarial cuando se suponía que era un contador modesto? Bueno, trabajo, con números, análisis financiero principalmente. Debe ser muy exacto, comentó Isabela. Me imagino que no hay mucho espacio para la creatividad. Más de lo que podrías pensar, respondió Alejandro, pensando en las estrategias de inversión y las decisiones empresariales que tomaba a diario. A veces, hay que ser muy creativo para encontrar soluciones a problemas complejos. Durante el segundo plato, chiles en nogada que la cocinera había preparado siguiendo una receta familiar de 5 generaciones, la conversación fluyó más naturalmente. Isabela describió algunos de sus proyectos más desafiantes, mientras Alejandro compartía anécdotas, cuidadosamente editadas, sobre problemas financieros que había resuelto. ¿Siempre quisiste ser arquitecta?, preguntó Alejandro. Desde los 8 años, respondió Isabela, con una sonrisa nostálgica. Mi abuelo era albañil y yo siempre lo acompañaba a las obras. Un día vi a una arquitecta explicando los planos a los trabajadores y pensé, yo quiero crear casas como ella. Mi abuelo me regaló mi primera regla T y desde entonces supe que era lo mío. ¿Y tú?, preguntó Isabela. ¿Siempre te gustaron los números? Alejandro pensó en su respuesta. La verdad era que había estudiado administración de empresas porque era lo que se esperaba del heredero de la familia Mendoza, pero había descubierto que realmente disfrutaba los desafíos estratégicos del mundo empresarial. Me gustan los rompecabezas, dijo finalmente, y las finanzas son como un gran rompecabezas donde todas las piezas tienen que encajar perfectamente. Eso es muy poético para un contador, comentó Isabela con una sonrisa traviesa. Tal vez soy un contador poco convencional. Tal vez sí. Hubo un momento de silencio cómodo entre ellos, interrumpido solo por las conversaciones de sus padres sobre temas más mundanos. Alejandro se dio cuenta de que por primera vez en la noche no estaba pensando en la situación artificial de su encuentro, sino simplemente disfrutando la compañía de Isabela. ¿Te gusta bailar?, preguntó de repente, sorprendiéndose a sí mismo. Disculpa, bailar. ¿Te gusta bailar? Isabela se rió. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Una pregunta importante, respondió Alejandro con una sonrisa. Dice mucho sobre una persona. Bueno, entonces sí, me gusta bailar. Salsa, bachata, cumbia. Mi hermana dice que tengo 2 pies izquierdos, pero yo creo que se equivoca. Me gustaría comprobarlo algún día. Las palabras salieron antes de que Alejandro pudiera detenerlas y sintió que se sonrojaba ligeramente. Isabela lo miró con sorpresa y por un momento algo pasó entre ellos. Una chispa, una conexión, algo que ninguno de los dos había esperado sentir. Tal vez, respondió Isabela suavemente, y en esa simple palabra,
Alejandro escuchó una promesa. El resto de la cena pasó volando. Para cuando sirvieron el postre, flan napolitano con fresas, ambos estaban completamente absortos en su conversación, hablando sobre música, libros, películas, sueños y aspiraciones. Sus familias los observaban con satisfacción apenas disimulada, pero Alejandro e Isabela habían olvidado por completo que tenían audiencia. Cuando llegó la hora de despedirse, Alejandro se sintió genuinamente triste de que la noche terminara. «Me gustaría volver a verte», le dijo mientras caminaban hacia la puerta principal. «A mí también me gustaría», respondió Isabela, y esta vez no había vacilación en su voz. «¿Qué tal si vamos a tomar un café? Sin padres, sin presión, solo nosotros». Isabela sonrió, esa sonrisa que había estado encantando a Alejandro toda la noche. «Me encantaría». Mientras veía partir el taxi que llevaba a Isabela y su familia, Alejandro se dio cuenta de que por primera vez en semanas se sentía esperanzado. Tal vez este arreglo matrimonial no sería el desastre que había imaginado. Tal vez, solo tal vez, había encontrado algo real. El café de especialidad en la Roma Norte que Alejandro había elegido para su segunda cita con Isabela era exactamente el tipo de lugar que él nunca habría considerado antes. Pequeño, acogedor, con mesas de madera reciclada y plantas colgantes que creaban una atmósfera bohemia muy alejada de los restaurantes de lujo que frecuentaba habitualmente. Había llegado 20 minutos temprano, nervioso como un adolescente en su primera cita. Cuando Isabela apareció en la entrada, luciendo unos jeans de mezclilla y una blusa blanca con bordados coloridos, Alejandro sintió que se le secaba la boca. Sin el ambiente formal de la cena familiar, parecía más joven, más relajada, más ella misma. «¿Llegaste temprano?», observó Isabela, acercándose a la mesa junto a la ventana donde él estaba esperando. «Llegaste exactamente a tiempo», respondió Alejandro, levantándose para jalarle la silla. «¿Cómo supiste que era aquí?» «El mesero de la entrada me dijo que había un hombre muy guapo, preguntando cada 5 minutos si había llegado una mujer de cabello castaño». Isabela se rió. «Al parecer causaste una impresión». Alejandro se sonrojó. No estaba tan ansioso. «Claro que no». Isabela sonrió mientras revisaba el menú. «¿Qué me recomiendas?» «La verdad, nunca había venido aquí antes. Lo elegí porque me parecía el tipo de lugar que te gustaría». Isabela levantó la vista del menú, sorprendida. «¿Cómo sabías qué tipo de lugar me gustaría?» «No lo sabía, solo intuición, supongo». Alejandro se encogió de hombros. «Parecías el tipo de persona que prefiere lugares auténticos a lugares ostentosos». «Tienes razón», admitió Isabela. «Los lugares muy elegantes me ponen nerviosa. Siempre tengo miedo de usar el tenedor equivocado». «¿En serio? Pero anoche te desenvolviste perfectamente en la cena, porque mi mamá me hizo practicar toda la semana». Isabela se rió. «Me sentó en la mesa del comedor con todos los cubiertos que tenemos y me hizo ensayar cuál usar para cada platillo». La imagen de Isabela practicando protocolo de mesa en su casa de Coyoacán hizo reír a Alejandro. Era tan genuina, tan diferente a las mujeres que conocía en su círculo social, que siempre parecían haber nacido sabiendo exactamente cómo comportarse en cualquier situación. «¿Y qué más te hizo practicar?», preguntó genuinamente curioso. «¿Cómo caminar con tacones altos? ¿Cómo sentarme como una señorita? ¿Cómo conversar sin hablar demasiado de trabajo?». Isabela hizo una mueca. «Al parecer, anoche fallé en lo último». «Al contrario, fue lo más interesante de toda la noche». Pidieron sus cafés, un americano simple para él, un café con leche de coco y un toque de canela para ella, y la conversación fluyó tan naturalmente como la noche anterior. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Isabela después de un rato girando su taza entre las manos. «Claro. ¿Qué opinas realmente de todo esto? De nuestros padres arreglando que nos conozcamos». Alejandro vaciló. Era una pregunta directa que merecía una respuesta honesta. Pero ¿cuánta honestidad podía permitirse sin revelar toda la verdad sobre su situación? ¿La verdad? Al principio me molestó mucho. Me parecía anticuado, como si mis padres no confiaran en mi capacidad para encontrar a alguien por mi cuenta. Alejandro tomó un sorbo de café, dándose tiempo para elegir sus palabras. Pero ahora, no sé, tal vez había algo de sabiduría en eso. «¿Por qué dices eso?» «Porque probablemente nunca nos habríamos conocido de otra forma.
Tú trabajas con familias de bajos recursos, yo paso todo el día con números y hojas de cálculo. Nuestros mundos no se tocan. Isabela asintió lentamente. Es cierto, aunque me sigue pareciendo raro que nuestros padres decidieran que seríamos compatibles sin conocernos. Tal vez nos conocían mejor de lo que pensábamos. ¿Tú crees? Alejandro la miró directamente a los ojos. Creo que tuvieron mucha suerte. Isabela se sonrojó ligeramente y desvió la mirada hacia la ventana, donde la tarde de sábado en la Roma Norte transcurría con su ritmo relajado habitual. Jóvenes paseando con sus perros, parejas caminando de la mano, familias entrando y saliendo de las librerías y galerías de la zona. ¿Puedo preguntarte algo yo?, dijo Alejandro. Por supuesto. Anoche, cuando hablabas de tu trabajo, se te iluminaban los ojos. ¿Siempre supiste que querías dedicarte a ayudar a otros? Isabela sonrió. Mi abuelo solía decir que las casas tienen alma, que cuando las construyes con amor y cuidado, se vuelven más que ladrillos y cemento, se vuelven hogares. Se detuvo a tomar un sorbo de su café. Supongo que siempre quise ser parte de eso, de crear espacios donde las familias puedan hacer recuerdos felices. Eso es hermoso. ¿Te parece tonto? Para nada. Al contrario, me parece admirable. Yo paso la mayor parte del tiempo preocupándome por ganancias y pérdidas, y tú te preocupas por cambiar vidas. Isabela lo estudió con curiosidad. Hablas de tu trabajo como si no te gustara. Alejandro se dio cuenta de que había revelado más de lo que pretendía. No es que no me guste, es solo que a veces me pregunto si estoy haciendo algo que realmente importe. Todos los trabajos importan, Alejandro. Incluso los contadores ayudan a las familias a manejar mejor su dinero. Si supiera la verdad, pensó Alejandro. Si supiera que él no era un contador modesto, sino el dueño de una empresa que empleaba a miles de personas, que sus decisiones afectaban la vida de familias enteras, que el matrimonio arreglado era en realidad una estrategia para salvar su imperio financiero. ¿En qué piensas?, preguntó Isabela. Te pusiste muy serio. Solo pensaba en lo diferente que eres a lo que esperaba. ¿Diferente cómo? Más real, más auténtica. Isabela se rió. ¿Esperabas que fuera falsa? Esperaba que fueras como las mujeres que conozco en el trabajo, calculadoras, interesadas solo en las apariencias, en el estatus. Alejandro se detuvo, dándose cuenta de que nuevamente había dicho más de lo debido. No es que conozca muchas mujeres así, es solo que... Tranquilo. Isabela puso su mano sobre la de él, un contacto breve, pero que envió una descarga eléctrica por todo el brazo de Alejandro. Entiendo lo que quieres decir. Yo también esperaba que fueras diferente. ¿Diferente cómo? Más aburrido, admitió Isabela con una sonrisa traviesa. Más contador. ¿Y cómo se supone que debe ser un contador? No lo sé. Más serio, tal vez. Con lentes. Definitivamente con lentes. Que hable solo de impuestos y deducciones. Alejandro se rió. Lamento decepcionarte. No me decepcionas. Me sorprendes. Pasaron las siguientes 2 horas hablando de todo y nada. Isabela le contó sobre su hermana Sofía y sus travesuras de maestra, sobre sus padres y cómo habían construido su negocio desde cero, sobre sus sueños de algún día diseñar un complejo habitacional completo que fuera modelo de sostenibilidad para toda Latinoamérica. Alejandro, por su parte, compartió recuerdos cuidadosamente editados de su infancia. Habló sobre su amistad con Roberto, sobre su amor por el fútbol, aunque no fuera muy bueno jugando, sobre su secreta afición por cocinar que había desarrollado durante la universidad. ¿Cocinas?, preguntó Isabela sorprendida. Un poco, nada sofisticado. Pasta, quesadillas, huevos revueltos que no siempre quedan bien. Eso es más de lo que muchos hombres pueden hacer. Mi madre insistió en que aprendiera lo básico antes de irme a estudiar. Decía que ningún hombre debería depender completamente de una mujer para comer. Tu madre suena sabia. Lo es, aunque a veces es un poco intensa. Isabela se rió. ¿Intensa cómo? Bueno, por ejemplo, anoche, después de que te fueras, me llamó 3 veces para preguntarme qué había pensado de ti. ¿Y qué le dijiste? Alejandro la miró directamente a los ojos. Le dije que eras la mujer más interesante que había conocido en mucho tiempo. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de posibilidades. Isabela jugaba con el asa de su taza y Alejandro podía ver que estaba procesando sus palabras. Alejandro,
dijo finalmente, tengo que preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo. El corazón de Alejandro se aceleró. Por supuesto. ¿Realmente quieres conocerme a mí o solo estás cumpliendo con las expectativas de tu familia? La pregunta lo golpeó como un puñetazo, porque la verdad era complicada. Sí, había empezado como una obligación familiar, pero en algún momento durante la cena de anoche, y definitivamente ahora, había dejado de ser sobre las expectativas de otros y se había vuelto sobre él y sobre ella. Isabela, dijo, inclinándose hacia adelante, te voy a ser completamente honesto. Empecé esto porque mi familia me presionó, pero ahora estoy aquí porque quiero estar aquí, contigo. ¿Estás seguro? Nunca había estado más seguro de algo en mi vida. Isabela sonrió, y fue como si el sol hubiera salido después de una tormenta. Entonces, dijo, ¿qué hacemos ahora? Ahora, respondió Alejandro, te invito a cenar. Una cena de verdad, elegida por nosotros, sin padres, sin presiones. Solo tú y yo. Me encantaría. ¿El próximo sábado? Es una cita. Mientras caminaban hacia la salida del café, Alejandro se sintió más ligero de lo que se había sentido en meses. Por primera vez, el futuro no se veía como una serie de obligaciones y expectativas, sino como una aventura llena de posibilidades. Pero en el fondo de su mente, una pequeña voz le recordaba que Isabela aún no sabía quién era realmente, y tarde o temprano tendría que decírselo. El lunes por la mañana, Isabela llegó a su pequeña oficina en el centro de la ciudad con una sonrisa que no había podido borrar de su rostro desde el sábado. La oficina, que compartía con otros 2 arquitectos jóvenes, estaba ubicada en el segundo piso de un edificio Art Deco de los años 40 que había visto mejores días, pero que conservaba el encanto de su época dorada. Alguien tuvo un buen fin de semana, comentó Patricia Morales, su compañera de oficina y mejor amiga desde la universidad. Patricia, especializada en restauración de edificios históricos, tenía el don de leer las emociones de las personas como si fueran planos arquitectónicos. ¿Se me nota mucho?, preguntó Isabela colgando su bolsa en el perchero que habían rescatado de un mercado de pulgas. Te brillan los ojos como luces de Navidad. ¿Quién es él? Isabela se sentó en su escritorio, una mesa de madera recuperada que había restaurado ella misma, y encendió su computadora de 5 años que tardaba una eternidad en arrancar. Se llama Alejandro. Es el hombre que mis padres querían que conociera. Patricia casi se atraganta con su café. ¿El contador del matrimonio arreglado? ¿El mismo que dijiste que probablemente sería aburrido y mayor? El mismo. Cuéntame todo, y no te atrevas a omitir detalles. Mientras esperaba que su computadora terminara de cargar, Isabela le contó a Patricia sobre la cena en casa de los Mendoza, sobre su sorpresa al descubrir que Alejandro era completamente diferente a lo que había imaginado, sobre la tarde del sábado en el café de la Roma Norte. Espera, la interrumpió Patricia. ¿Dijiste que vive en las Lomas? Eso parece, aunque debe vivir con sus padres, porque ya sabes cómo son los contadores jóvenes. No ganan tanto como para vivir solos en esa zona. Patricia frunció el ceño. Isa, Las Lomas no es precisamente una zona de clase media. Esa es zona de clase alta, muy alta. Tal vez heredaron la casa, o tal vez los contadores ganan más de lo que pensamos. Isabela se encogió de hombros, más interesada en recordar la sonrisa de Alejandro que en analizar su situación económica. Además, no importa. Lo que importa es que es inteligente, divertido, y me escucha cuando hablo de trabajo sin poner cara de aburrimiento. ¿Y es guapo? Patricia, ¿qué? Es una pregunta válida. Isabela suspiró, recordando los ojos verdes de Alejandro y la forma en que se iluminaban cuando se reía. Sí, es guapo, muy guapo. Me da mucha curiosidad conocerlo, y lo vas a conocer. Tenemos una cita el sábado. Nartinas. Mientras tanto, en el piso 40 de Torre Reforma, Alejandro trataba de concentrarse en la revisión de los reportes trimestrales, pero su mente constantemente divagaba hacia Isabela. La forma en que se había reído cuando él le contó sobre su desastroso intento de hacer pasta carbonara, cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus proyectos, la naturalidad con la que había puesto su mano sobre la de él. Estás sonriendo mientras lees reportes financieros.
observó Roberto, entrando a la oficina sin tocar. Eso es preocupante. Los números están bien, mejor de lo esperado, de hecho. No estás sonriendo por los números. Roberto se sentó en una de las sillas frente al escritorio de Alejandro. Estás sonriendo por la arquitecta. Alejandro cerró el reporte y se recargó en su silla. Se llama Isabella. Ajá. ¿Y cómo estuvo la segunda cita? No fue una cita, solo café. Claro. Y supongo que tampoco hablaron de matrimonio. Roberto, no hablamos de matrimonio porque ella no sabe por qué realmente estoy haciendo esto. ¿Qué quieres decir? Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía ante él como un mapa tridimensional de posibilidades y problemas. Ella cree que soy un contador modesto, que vivo con mis padres, que esto es simplemente un arreglo tradicional entre familias de clase media. ¿No le has dicho quién eres realmente? ¿Cómo le digo? Hola Isabela, por cierto, soy millonario y esto no es un matrimonio arreglado tradicional, sino una fusión empresarial para salvar mi empresa. Roberto se quedó callado por un momento. Ale, tarde o temprano va a averiguarlo. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Alejandro se giró hacia su amigo. Roberto, creo que me está gustando de verdad. Eso es bueno, ¿no? ¿Es bueno? Ella va a pensar que le mentí desde el principio, que todo fue una farsa. ¿Lo fue? Alejandro consideró la pregunta. Al principio sí, pero ahora no sé qué es. Su asistente, Mónica, tocó la puerta y asomó la cabeza. Señor Mendoza, su padre está aquí para verlo. Don Ricardo entró con su presencia habitual de comando, pero Alejandro notó inmediatamente que parecía más relajado que en semanas. ¿Cómo estás, hijo? Bien, papá. ¿Qué necesitas? Quería saber cómo van las cosas con Isabela. Alejandro intercambió una mirada con Roberto. Van bien. ¿Solo bien? Tu madre dice que anoche estuviste toda la cena hablando de ella. Exagera. Alejandro, don Ricardo se sentó, adoptando un tono más serio. Necesito saber qué tan en serio vas a tomar esto. Los Herrera están esperando noticias. Si esto no va a funcionar, necesitamos saberlo pronto para buscar otras opciones. ¿Otras opciones? Para salvar la empresa, para el matrimonio. La realidad golpeó a Alejandro como una cubeta de agua fría. En algún momento durante las últimas conversaciones con Isabella, había empezado a olvidar que esto no era solo sobre él y sus sentimientos. Había empleados, familias, responsabilidades. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Un par de meses máximo. Después de eso, vamos a tener que tomar decisiones drásticas. Después de que don Ricardo se fue, Roberto se quedó mirando a su amigo con preocupación. ¿Qué vas a hacer? Lo que tengo que hacer, respondió Alejandro, aunque su voz sonaba menos convencida que sus palabras. Voy a conocerla mejor, y si funciona, bueno, tal vez todos salgamos ganando. ¿Y si no funciona? Entonces voy a tener que encontrar la manera de salvar la empresa sin arruinar su vida. Ale, creo que ya es demasiado tarde para eso. Alejandro sabía que Roberto tenía razón. Cada día que pasaba sin decirle la verdad a Isabela, cada sonrisa que ella le daba creyendo que él era alguien que no era, cada momento de conexión genuina entre ellos hacía que la eventual revelación fuera más complicada. Pero por primera vez en años se había sentido verdaderamente feliz y no estaba listo para renunciar a eso. Esa tarde, Isabela estaba en una obra en Iztapalapa, supervisando la construcción de las primeras casas de su proyecto de vivienda social. Ver cómo se alzaban las paredes, cómo tomaba forma su diseño en ladrillos reales, siempre le provocaba una satisfacción profunda. Arquitecta Isabella, la llamó Miguel, el maestro de obra, un hombre de 50 años con manos curtidas por décadas de construcción. ¿Puede revisar la ubicación de las ventanas de la casa 3? No estoy seguro de que las medidas del plano sean correctas. Isabela se acercó, planos en mano, y revisó las especificaciones. Mientras explicaba a Miguel la importancia de la orientación de las ventanas para la iluminación natural, no pudo evitar pensar en Alejandro y en su comentario del sábado sobre cómo el diseño de una casa podía impactar en la vida de las personas. ¿En qué piensa, arquitecta?, preguntó Miguel. Se ve muy contenta. En nada en particular, Miguel, solo en que a veces las cosas salen mejor de lo que esperábamos. Mientras regresaba a su oficina esa tarde,
Isabela se preguntó si Alejandro entendería realmente el mundo en el que ella se movía. Las familias que ahorraban durante años para el enganche de una casa, los niños que hacían la tarea en la mesa de la cocina porque no había espacio para un escritorio, las madres que lavaban ropa a mano porque no cabía una lavadora en el cuarto de azotea que habían conseguido rentar. Era un mundo muy diferente al de las casas en las lomas, las cenas con vajilla de Talavera y los jardines perfectamente cuidados. Pero tal vez, pensó mientras el metro la llevaba de vuelta a Coyoacán, tal vez Alejandro era el tipo de persona que podía entender y apreciar ambos mundos. Solo el tiempo lo diría. El sábado llegó con una de esas tardes doradas típicas de noviembre en Ciudad de México. Alejandro había pasado toda la semana planeando la cena perfecta, cambiando de restaurante 3 veces hasta decidirse por Pujol, uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Después lo había pensado mejor, demasiado ostentoso, y había optado por un lugar más modesto pero igualmente excelente en La Condesa. Cuando llegó a recoger a Isabela a su casa en Coyoacán, llevaba un ramo de flores de cempasúchil y rosas blancas que había comprado en el mercado de Jamaica esa misma mañana. Quería que fueran especiales, pero no excesivamente caras. Isabela salió luciendo un vestido color vino con mangas largas de encaje que la hacía ver elegante, pero accesible. Se había dejado el cabello suelto en ondas naturales y llevaba unos aretes de plata que reconoció como trabajo artesanal mexicano. «Estás hermosa», le dijo Alejandro cuando ella se acercó al coche. «Tú también te ves muy bien», respondió Isabela, notando que había elegido un suéter de cachemira azul marino sobre pantalones de vestir. Elegante, pero no pretencioso. Durante el trayecto hacia el restaurante, conversaron sobre sus semanas. Isabela le contó sobre el avance en su proyecto de Iztapalapa, mientras Alejandro compartió anécdotas cuidadosamente editadas sobre problemas en el trabajo. «¿Sabes?», dijo Isabela, mientras navegaban por el tráfico de Insurgentes Sur, «mis amigas están muy curiosas por conocerte. ¿Qué les has contado? Que eres diferente a lo que esperaba. Que eres sorprendente». Alejandro sintió una punzada de culpa. Si supiera cuán sorprendente realmente era. El restaurante que había elegido, Casa Virginia, era perfecto. Ambiente cálido e íntimo, con mesas de madera rústica, velas en botellas de vino recicladas y una terraza pequeña con plantas trepadoras que creaba la sensación de estar en un jardín secreto en medio de la ciudad. «Este lugar es perfecto», comentó Isabela mientras el mesero los llevaba a una mesa en la terraza. «¿Cómo lo encontraste?» «Un amigo me lo recomendó», mintió Alejandro. La verdad era que había contratado a su asistente para que investigara restaurantes que fueran excelentes pero no obviamente caros, lugares donde Isabela se sintiera cómoda sin sospechar el verdadero nivel económico de él. Ordenaron vino tinto mexicano de Baja California y comenzaron con unos tacos de pescado con salsa de chile habanero que estaban deliciosos. La conversación fluyó naturalmente, pero Alejandro notó que Isabela parecía ligeramente preocupada por algo. «¿Estás bien?», le preguntó después de que ella revisara el menú por tercera vez. «Sí, solo espero que no sea muy caro. Insisto en pagar mi parte». El corazón de Alejandro se apretó. Ahí estaba ella, preocupándose por el costo de la cena, mientras él podría haber comprado el restaurante entero sin que afectara significativamente sus finanzas. «Isabela, yo te invité. Es mi responsabilidad. Alejandro, aprecio el gesto, pero no me gusta que los hombres paguen por mí. Me hace sentir incómoda». «¿Por qué?». Isabela vaciló como si estuviera debatiendo cuánto revelar. «Porque crea expectativas. Porque a veces los hombres piensan que si pagan la cena, yo les debo algo. Yo no pienso eso. Lo sé, o al menos eso espero». Isabela tomó un sorbo de vino. «Es solo que he tenido experiencias donde los hombres asumían cosas porque habían gastado dinero en mí». Alejandro sintió una ira inesperada hacia esos hombres del pasado de Isabela. «¿Qué tipo de experiencias?». «Nada dramático, solo hombres que pensaban que una cena cara les daba derecho a más de lo que yo estaba dispuesta a dar». «Isabela, mírame». Alejandro se inclinó hacia adelante, tomando suavemente su mano. «Yo no espero nada de ti excepto tu compañía. Si quisieras levantarte ahora mismo e irte, yo pagaría la cuenta y te llevaría a casa sin hacer una sola pregunta».
Isabella lo estudió con esos ojos color miel que ya se habían vuelto familiares para él. ¿En serio? ¿En serio? Está bien. Isabella sonrió y apretó su mano antes de soltarla. Pero la próxima vez, yo elijo el lugar y yo pago. ¿Hay una próxima vez? Si te portas bien durante el resto de la noche. La tensión se desvaneció y volvieron a la conversación relajada. Durante el plato principal, pescado a la veracruzana para ella, costillas de cordero para él, Isabella le contó más sobre su familia. Mi papá empezó trabajando en construcción cuando tenía 15 años, explicó mientras cortaba su pescado. Se levantaba a las 4 de la mañana para llegar a las obras, trabajaba 12 horas bajo el sol y llegaba a casa tan cansado que a veces se quedaba dormido en la mesa durante la cena. Eso suena muy duro. Lo era, pero nunca se quejó. Siempre decía que estaba construyendo nuestro futuro, ladrillo por ladrillo. Isabella sonrió con nostalgia. Cuando decidí estudiar arquitectura, él fue quien más me apoyó. Decía que era perfecto que una herrera diseñara las casas que otros herrera construían. Alejandro pensó en su propio padre, quien había heredado una empresa próspera y la había expandido, pero nunca había tenido que trabajar con las manos. Nunca había llegado a casa con la espalda adolorida por el trabajo físico. ¿Y tu mamá? Mi mamá es la fuerza silenciosa de la familia. Trabajó limpiando casas mientras nosotras éramos pequeñas. Después empezó a vender comida casera a los trabajadores de construcción y ahora tiene un pequeño negocio de catering para eventos familiares. Isabella tomó otro sorbo de vino. Mis padres son la prueba de que con trabajo duro y determinación puedes cambiar tu situación. Deben estar muy orgullosos de ti. Espero que sí. A veces me preocupa que piensen que el dinero que gasté en la universidad fue una inversión desperdiciada, porque no gano tanto como podría si trabajara para empresas privadas en lugar de proyectos sociales. ¿Por qué no trabajas para empresas privadas? Isabella lo miró como si la pregunta la sorprendiera. Porque no me haría feliz. ¿De qué sirve ganar mucho dinero si no amas lo que haces? Era una perspectiva tan diferente a todo lo que Alejandro había conocido. En su mundo, el éxito se medía en cifras, en crecimiento, en rentabilidad. La idea de elegir la felicidad sobre las ganancias era casi revolucionaria. ¿Tú amas lo que haces?, preguntó Isabella. La pregunta lo tomó por sorpresa. Amaba dirigir un imperio empresarial. Amaba las decisiones difíciles, las estrategias complejas, la responsabilidad de miles de empleos. Es complicado, respondió finalmente. Hay partes que me gustan mucho, la resolución de problemas, la estrategia, pero a veces me pregunto si estoy haciendo una diferencia real en el mundo. ¿Qué tipo de diferencia te gustaría hacer? Alejandro pensó en su respuesta. En su posición real tenía el poder de hacer diferencias enormes. En políticas de empleo, en responsabilidad ambiental, en desarrollo comunitario, pero como el contador modesto que Isabella creía que era, sus opciones serían más limitadas. Me gustaría ayudar a las familias de alguna manera. Tal vez asesorar a pequeños empresarios, ayudarlos a hacer crecer sus negocios. Eso es hermoso, Alejandro, y totalmente posible. Hay muchas organizaciones que ofrecen asesoría financiera gratuita a pequeños empresarios. La ironía no se perdió en él. Aquí estaba Isabella, sugiriéndole que hiciera trabajo voluntario para ayudar exactamente al tipo de personas que su empresa empleaba por miles. Durante el postre, flan de cajeta para compartir, la conversación tomó un giro más personal. «¿Puedo preguntarte sobre tus relaciones pasadas?», dijo Isabella de repente. Alejandro casi se atragantó con el flan. «¿Qué quieres saber? Solo si has estado cerca de casarte antes, si has tenido relaciones serias». «He tenido algunas relaciones», respondió cuidadosamente, «pero nada que llegara a matrimonio». «¿Por qué no funcionaron?». Alejandro pensó en las mujeres de su pasado, socialites que veían en él una oportunidad de elevarse socialmente, empresarias ambiciosas que estaban más interesadas en las conexiones que él podía ofrecer que en él como persona, herederas que compartían su estilo de vida pero no sus valores. «Creo que nunca encontré a alguien con quien pudiera ser completamente yo mismo», dijo finalmente, y se sorprendió de cuán cierto sonaba eso. «¿Y conmigo puedes?». La pregunta flotó entre ellos como una mariposa delicada.
Alejandro la miró estudiando su rostro honesto, sus ojos llenos de curiosidad genuina, y sintió una tristeza profunda al darse cuenta de que no podía ser completamente él mismo con ella, no mientras le ocultara la verdad sobre quién era realmente. «Estoy aprendiendo a hacerlo», respondió, y eso al menos era verdad. Cuando llegó el momento de llevarla a casa, Alejandro se sintió genuinamente triste de que la noche terminara. Había sido perfecta en todos los sentidos, excepto por la constante presión de mantener su fachada. «¿Te gustaría subir por un café?», le preguntó Isabela cuando llegaron a su casa. «Mis padres están visitando a mi tía en Puebla y Sofía está en casa de una amiga». Alejandro sabía que era peligroso. Cada momento adicional que pasara con Isabela lo hacía caer más profundo en sentimientos que complicarían todo. Pero no pudo resistirse. «Me encantaría». La casa de Isabela de noche tenía una intimidad acogedora muy diferente a la formalidad de su primera visita. Las luces suaves, los muebles familiares, el aroma a canela que siempre parecía flotar en el aire, todo creaba una atmósfera de hogar verdadero. «Siéntate», le dijo Isabela, señalando el sofá de la sala. «Voy a preparar café». Mientras ella estaba en la cocina, Alejandro observó las fotografías familiares en las paredes. Isabela graduándose de la universidad, sus padres en su boda hace décadas, Sofía en varias etapas de crecimiento, vacaciones familiares en playas modestas pero felices. Era una vida completamente diferente a la suya, pero había algo en esas imágenes que le provocaba una nostalgia extraña por una simplicidad que nunca había conocido. «¿En qué piensas?», preguntó Isabela, regresando con 2 tazas de café de olla humeante. «En que tienes una familia muy unida». «Sí, a veces demasiado». Isabela se rió, sentándose en el sofá junto a él, lo suficientemente cerca para que pudiera percibir su perfume suave. «¿Y tu familia?» «También estamos unidos, de manera diferente tal vez, pero sí». «¿Diferente cómo?». Alejandro buscó la manera de explicar sin revelar demasiado. «Más formal, supongo. Hay expectativas, tradiciones que seguir, como el matrimonio arreglado». «Como el matrimonio arreglado». Isabela estudió su rostro. «¿Te molesta que te hayan presionado para esto?». «Al principio sí. Ahora no estoy seguro». «¿Por qué no estás seguro?». Alejandro se giró para mirarla directamente. En la luz suave de la sala, con el cabello cayendo sobre un hombro y los ojos brillantes de curiosidad, Isabela era absolutamente hermosa. Pero más que eso, era real, era genuina, era todo lo que él no sabía que había estado buscando. «Porque te conocí a ti», dijo simplemente. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Isabela lo miró con una expresión que él no pudo descifrar completamente, pero en la que reconoció sorpresa, ternura y algo más profundo. «Alejandro», susurró, y su nombre en sus labios sonó como una promesa. Él se inclinó hacia ella lentamente, dándole tiempo para retirarse si quería. Pero Isabela no se retiró. En lugar de eso, cerró los ojos y se encontró con él a medio camino. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran probando algo nuevo y precioso. Pero cuando Isabela respondió, apoyando una mano en su pecho, Alejandro sintió que algo se encendía dentro de él. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban un poco más rápido. «Eso fue», comenzó Isabela. «Inesperado», terminó Alejandro. «Pero bueno, muy bueno». Isabela sonrió, esa sonrisa que ya se había vuelto su adicción favorita. «¿Sabes qué? Creo que nuestros padres pueden estar más inteligentes de lo que pensábamos». Alejandro se rió, pero por dentro la culpa lo carcomía, porque sus padres no habían sido inteligentes, habían sido estratégicos, y él estaba enamorándose de una mujer bajo premisas completamente falsas. «Isabela», dijo, tomando sus manos, «hay cosas sobre mí que no sabes, cosas que podrían cambiar la forma en que me ves». «¿Qué tipo de cosas?». Alejandro la miró a los ojos preparándose para decirle la verdad, pero al ver la confianza, la apertura, la vulnerabilidad que había en su mirada, no pudo hacerlo. No pudo destruir este momento perfecto con la complicada realidad de su situación. «Solo que me importas más de lo que debería después de tan poco tiempo». Isabela sonrió y se acercó para darle otro beso, más seguro, más profundo. «A mí también me importas más de lo que debería»,
murmuró contra sus labios, y en ese momento Alejandro se permitió olvidar temporalmente las mentiras, las complicaciones, las expectativas familiares. Se permitió ser simplemente un hombre enamorándose de una mujer extraordinaria, pero sabía que la realidad eventualmente los alcanzaría, y cuando eso pasara, esperaba que el amor que estaba creciendo entre ellos fuera lo suficientemente fuerte para sobrevivir la verdad. La semana siguiente al beso, Isabela caminó por la vida como si estuviera flotando. Sofía se burlaba de ella diciéndole que parecía protagonista de telenovela, pero Isabela no podía evitar sonreír cada vez que recordaba la noche del sábado. «Tierra a Isabela», le gritó Patricia desde su escritorio el miércoles por la mañana. «Te he preguntado 3 veces si revisaste los planos de la casa modelo». «Perdón, sí, ya los revisé. Solo necesitan un ajuste en la ventana de la cocina». Isabela se obligó a concentrarse en el monitor de su computadora, donde tenía abierto el programa de diseño arquitectónico. «¿Cuándo vuelves a ver al famoso Alejandro?» «El viernes. Va a venir a conocer Coyoacán. Quiere que le enseñe mi barrio». «Interesante. Un contador que quiere conocer los lugares humildes en lugar de impresionarte con sitios caros». «¿Por qué dices eso como si fuera sospechoso?» Patricia dejó de dibujar y miró a su amiga. «No es sospechoso, es unusual. La mayoría de los hombres tratan de impresionar llevándote a lugares que demuestren su estatus. Tal vez Alejandro es diferente. Tal vez, o tal vez...» Patricia se detuvo. «¿Tal vez qué?» «Nada. Solo ten cuidado. Sí, a veces cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, es porque lo es». Isabela frunció el ceño. Patricia tenía tendencia a ser cínica con respecto a los hombres después de una serie de relaciones fallidas, pero esta vez había algo en su tono que la preocupó. «Patricia, ¿qué sabes que yo no sé?» «No sé nada específico, es solo una intuición». Esa tarde, mientras Isabela revisaba materiales de construcción en una tienda de la zona, no pudo quitarse de la cabeza el comentario de Patricia. ¿Había algo que no estaba viendo? ¿Alguna señal que hubiera pasado por alto? Repasó mentalmente todo lo que sabía sobre Alejandro. Trabajaba como contador, vivía con sus padres en las lomas, tenía una familia tradicional con dinero, pero aparentemente no era ostentoso. Era educado, inteligente, y la hacía sentir especial. ¿Qué podría estar ocultando? Mientras tanto, Alejandro estaba en su oficina enfrentando una crisis diferente. Los reportes financieros más recientes mostraban que la situación de la empresa era más delicada de lo que habían calculado inicialmente. «Necesitamos tomar una decisión pronto», le decía Roberto, quien había estado revisando las cifras con el equipo de contabilidad. «Si esto sigue así, vamos a tener que empezar despidos masivos en enero. ¿Cuánto tiempo más tenemos con la fusión Herrera? Según los abogados, si se anuncia el compromiso antes de fin de año, podemos acelerar el proceso y tener acceso a los fondos en febrero». Alejandro se frotó las sienes, sintiendo el peso familiar de las migrañas de estrés. ¿Compromiso? Roberto, apenas llevamos 3 semanas conociéndonos. Ale, entiendo que es rápido, pero no es solo rápido, es que... Alejandro se detuvo, consciente de que no había verbalizado lo que estaba sintiendo. «Creo que me estoy enamorando de ella». Roberto se quedó callado por un momento. ¿Y eso es malo? Es complicado, porque ella no sabe quién soy realmente. Cree que soy un contador modesto que vive con sus padres. Si le propongo matrimonio ahora y después descubre la verdad, va a sentirse traicionada. Exactamente. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Has considerado decirle la verdad? Todos los días. Pero ¿cómo empiezo esa conversación? Isabela, todo lo que crees saber sobre mí es mentira. Soy millonario y te estoy cortejando para salvar mi empresa. Podrías empezar con algo más simple, como que tienes más dinero del que aparentas. Y cuando me pregunte por qué mentí desde el principio, ¿qué le digo? Roberto no tenía respuesta para eso. El teléfono de Alejandro sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su padre. «Alejandro, necesito verte en mi oficina». Ahora. 20 minutos después, Alejandro estaba sentado frente al escritorio de don Ricardo, quien tenía una expresión más seria de lo usual. «Los Herrera están preguntando sobre los siguientes pasos», dijo sin preámbulos. «¿Qué tipo de siguientes pasos? Quieren saber cuáles son tus intenciones con Isabela, si esto va en serio o solo están perdiendo el tiempo».
Alejandro sintió que se le revolvía el estómago. «Papá, llevamos 3 semanas». En los matrimonios arreglados tradicionales, 3 semanas es suficiente tiempo para saber si hay compatibilidad. Don Ricardo se inclinó hacia adelante. «Alejandro, necesito que entiendas algo. Los Herrera no son una familia paciente. Tienen otras opciones para Isabela». «¿Otras opciones?» «Otros pretendientes, familias que han mostrado interés». La idea de Isabela con otro hombre le provocó a Alejandro una punzada de celos que lo sorprendió por su intensidad. «¿Qué necesitan saber exactamente?» «Necesitan saber si vas a pedir su mano antes de fin de año». «¿Antes de fin de año? Estamos en noviembre». «Alejandro, esto no es un noviazgo moderno donde pueden salir 2 años antes de comprometerse. Esto es un arreglo con propósitos específicos y cronogramas claros». Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, observando el atardecer sobre la ciudad. Allá abajo, millones de personas vivían sus vidas sin la complicación de fusiones empresariales disfrazadas de matrimonios arreglados. ¿Y si no estoy listo? Entonces, les damos la oportunidad a los García. Los García, una familia de Guadalajara. Tienen un hijo de 35 años, médico, sin compromisos. Ya han expresado interés en Isabela. La sangre de Alejandro hirvió. La idea de que Isabela fuera ofrecida a otra familia, como si fuera una transacción comercial, lo enfurecía, aunque reconocía la hipocresía de su enojo. «Necesito más tiempo. Tiempo es lo que no tenemos, hijo». Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Daba vueltas en su cama king size en su departamento de Santa Fe, mirando el techo y tratando de encontrar una solución que no lastimaría a Isabela. A las 2 de la mañana se levantó y se sirvió un whisky, sentándose en su terraza, con vista panorámica a la ciudad. Las luces se extendían hasta el horizonte como un mar de estrellas terrestres. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Isabela. «No puedo dormir. Estoy muy emocionada por mañana. Buenas noches, Alejandro». La simplicidad y sinceridad del mensaje lo golpearon como un puñetazo. Ahí estaba ella, emocionada por mostrarle su mundo, confiando en él completamente, mientras él debatía internamente cómo manipular la situación para beneficio de su empresa. Le respondió: «Yo también estoy emocionado. Dulces sueños, Isabela». Pero mientras escribía las palabras, tomó una decisión. Mañana, cuando fuera a Coyoacán, le diría la verdad. No toda, pero al menos parte de ella. Le diría que tenía más dinero del que había aparentado, que había querido conocerla, sin las complicaciones que su riqueza traería. Era un riesgo enorme. Podría perderla completamente. Pero la alternativa, seguir construyendo una relación sobre mentiras, era peor. Lo que no esperaba era que Isabela estuviera a punto de hacer su propia investigación. El jueves por la mañana, mientras Isabela esperaba en la fila del banco para depositar un cheque, escuchó una conversación que la heló hasta los huesos. «¿Viste que Alejandro Mendoza finalmente va a sentar cabeza?», decía una mujer elegante a otra mientras esperaban en la fila VIP. Era hora. A los 32 años y con todo ese dinero, ya debería estar casado. Dicen que es un matrimonio arreglado con una familia de construcción. Muy tradicional, muy mexicano. Mendoza de Grupo Mendoza, el de las Torres Reforma. Él mismo. Mi esposo hace negocios con él. Es millonario, obviamente, aunque dicen que la empresa está pasando por problemas financieros. Isabela sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Alejandro Mendoza? ¿Grupo Mendoza? ¿Millonario? Con manos temblorosas, sacó su teléfono y buscó Alejandro Mendoza, Grupo Mendoza en Google. Los resultados la dejaron sin aliento. Fotografías de Alejandro en eventos sociales, vestido con smoking, posando con políticos y empresarios importantes. Artículos sobre su empresa, descrita como uno de los conglomerados más importantes de México. Referencias a su fortuna personal, estimada en cientos de millones de pesos. Y luego el artículo más reciente. Alejandro Mendoza busca alianza estratégica a través de matrimonio tradicional para salvar impero empresarial. Isabela salió del banco sin hacer su depósito, caminando como zombi hacia su oficina. En el trayecto siguió leyendo artículos en su teléfono, cada uno confirmando lo que no quería creer. Alejandro no era un contador modesto,
era uno de los hombres más ricos de México, y ella era la alianza estratégica que iba a salvar su empresa. Cuando llegó a su oficina, Patricia inmediatamente notó que algo estaba terriblemente mal. «Isa, ¿qué pasó? Pareces como si hubieras visto un fantasma». «Peor», murmuró Isabela dejándose caer en su silla. «Creo que vi mi propia estupidez». Le contó a Patricia lo que había descubierto, mostrándole los artículos en su teléfono. «Hijo de puta», murmuró Patricia después de leer. «Lo siento, pero ¿qué tipo de hombre hace esto?» «El tipo de hombre que necesita salvar su empresa y piensa que puede comprar una esposa para hacerlo. ¿Qué vas a hacer?» Isabela miró por la ventana hacia la construcción que tenía enfrente, donde trabajadores como su padre construían con honestidad y transparencia algo sólido y real. «Voy a darle la oportunidad de decirme la verdad. ¿Y si no lo hace? Entonces voy a enseñarle que Isabela Herrera no está en venta». El viernes por la tarde, Isabela esperaba a Alejandro en el jardín centenario de Coyoacán, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que toda la plaza podía escucharlo. Había elegido este lugar público deliberadamente. Quería estar rodeada de testigos cuando confrontara sus mentiras. Se había vestido con especial cuidado: jeans, blusa blanca sencilla y guaraches de cuero. Quería que él viera exactamente quién era ella realmente, sin pretensiones, sin disfraces. Todo lo contrario a lo que él había estado haciendo. Cuando vio a Alejandro caminando hacia ella desde la entrada de la plaza, luciendo relajado y sonriente, sintió una mezcla de rabia y dolor que la sorprendió por su intensidad. Durante un momento, se permitió admirar lo guapo que se veía con sus jeans oscuros y camisa azul cielo, antes de recordar que todo sobre él era una mentira. «Isabela». Alejandro se acercó para besarla en la mejilla, pero ella se apartó ligeramente. Él frunció el ceño, notando inmediatamente el cambio en su actitud. «¿Estás bien?» «Perfectamente bien», respondió Isabela con una sonrisa forzada. «¿Listo para conocer el verdadero Coyoacán?» «Por supuesto». Isabela comenzó a caminar, señalando los sitios históricos con la eficiencia de una guía turística profesional, pero sin el calor personal que había caracterizado todas sus conversaciones anteriores. «Esta es la casa de Cortés», dijo, deteniéndose frente al edificio colonial, construida en el siglo XVI sobre las ruinas de un palacio azteca. Un perfecto ejemplo de cómo los conquistadores destruyeron lo auténtico para construir algo que les convenía más. Alejandro la miró extrañado. Había algo en su tono, una frialdad que no había estado ahí antes. «Isabela, pasó algo. Te noto diferente. ¿Diferente cómo?» «Distante, como si estuvieras enojada». Isabela se giró hacia él, y por un momento, Alejandro vio una vulnerabilidad en sus ojos que lo alarmó. «Alejandro, tengo una pregunta muy simple para ti. Por supuesto, lo que sea. ¿Hay algo sobre ti que crees que deberías saber? ¿Algo importante que quizás hayas omitido mencionar?» El corazón de Alejandro se detuvo. La forma en que Isabela había hecho la pregunta, su postura tensa, la manera en que evitaba mirarlo directamente. Todo indicaba que sabía algo. «¿A qué te refieres específicamente?» «Te estoy dando la oportunidad de ser honesto conmigo». Isabela cruzó los brazos. «De decirme la verdad sobre quién eres realmente». Alejandro sintió que se le secaba la boca. Este era el momento que había estado temiendo desde su primera cita. Podía mentir, seguir fingiendo, pero mirando los ojos de Isabela supo que ya era demasiado tarde para eso. «Isabela, ¿Eres contador, Alejandro?» La pregunta directa lo golpeó como una bofetada. «No exactamente. ¿Vives con tus padres?» «No». «¿Eres de clase media como yo?» Alejandro cerró los ojos. «No. ¿Cuánto de lo que me has dicho es verdad?» «Isabela, ¿puedo explicarlo?» «Responde la pregunta». Su voz se alzó lo suficiente para que algunas personas en la plaza voltearan a mirarlos. «Mis sentimientos por ti son verdad», dijo Alejandro desesperadamente. «Todo lo que he sentido contigo, cada conversación, cada momento, eso ha sido real». Isabela se rió, pero no había humor en el sonido. «¿Tus sentimientos? ¿Y qué hay de tu identidad? ¿Tu nombre al menos es real?» «Sí, mi nombre es real». «Isabela, si me das la oportunidad de explicar...» «Está bien». Isabela se sentó en una de las bancas del jardín. «Explícame por qué Alejandro Mendoza, dueño de Grupo Mendoza, uno de los hombres más ricos de México,
Se hizo pasar por un contador modesto para engañar a una arquitecta de Coyoacán. Alejandro se sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. No solo sabía quién era él, sabía exactamente quién era. ¿Cómo me enteré? Por casualidad. Ayer en el banco escuché a dos mujeres hablando sobre tu próximo matrimonio arreglado para salvar tu empresa. Isabela lo miró con una mezcla de dolor y furia. Imagínate mi sorpresa al descubrir que el humilde contador que había estado cortejándome era en realidad un millonario que me veía como una transacción comercial. Alejandro se sentó a su lado, pero manteniendo distancia. No eres una transacción comercial, ¿no? Entonces explícame qué soy. Alejandro respiró profundamente, sabiendo que esta conversación determinaría si tenía alguna posibilidad de salvar lo que había entre ellos. Mi empresa está en problemas financieros. Grandes problemas. Necesitamos capital de inversión urgentemente, o vamos a tener que despedir a 3,000 empleados. Sigue. Mi padre conoció a tu padre a través de contactos mutuos. Tu familia tiene un negocio de construcción próspero y están buscando oportunidades de crecimiento. Y pensaron que casar a sus hijos sería una manera conveniente de fusionar recursos. Sí, Isabela asintió lentamente. Entiendo la parte de negocios. Lo que no entiendo es por qué mentiste sobre quién eras. Porque Alejandro luchó por encontrar las palabras correctas. Porque quería que me conocieras a mí, no a mi dinero. ¿Perdón? Isabela, ¿tienes idea de cómo es salir con mujeres cuando tienen tu perfil financiero en Google antes de la primera cita? ¿Cómo es nunca saber si les gustas tú o lo que puedes hacer por ellas? Así que decidiste mentirme. Decidí darte la oportunidad de conocer al verdadero Alejandro. Isabela se levantó de la banca bruscamente. El verdadero Alejandro no miente. El verdadero Alejandro no manipula a una mujer haciéndole creer que es alguien que no es. Isabela, por favor, ¿sabes qué es lo que más me duele? Isabela se giró hacia él, y Alejandro pudo ver lágrimas en sus ojos. No es que seas rico, no es que tu familia esté usando nuestro matrimonio como una estrategia de negocios, es que me hiciste creer que eras diferente. Soy diferente. No lo eres. Eres exactamente como todos los hombres ricos que he conocido. Piensan que pueden comprar lo que quieren, manipular a las personas, mentir cuando les conviene. Eso no es verdad, ¿no? Isabela sacó su teléfono y le mostró uno de los artículos que había encontrado. Este artículo dice que estás buscando alianza estratégica a través de matrimonio tradicional. ¿Soy yo la alianza estratégica, Alejandro? Alejandro no pudo negarlo. Lo sabía, murmuró Isabela. Soy tan estúpida. No eres estúpida, yo fui el estúpido. Debí haberte dicho la verdad desde el principio. ¿Por qué no lo hiciste? Porque tenía miedo de que me vieras solo como un millonario tratando de comprar una esposa. Y en lugar de eso, me mentiste para que te viera como un hombre honesto buscando el amor verdadero. Isabela, mis sentimientos por ti son reales. ¿Cómo puedo saber qué es real contigo? Isabela se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Cómo puedo confiar en algo de lo que me has dicho? Alejandro se levantó y trató de acercarse a ella, pero Isabela retrocedió. No me toques. Isabela, por favor, dame la oportunidad de demostrarte que mis sentimientos son reales. ¿Cómo? ¿Con más mentiras, con regalos caros, con promesas que no puedo verificar? No lo sé, admitió Alejandro, pero sé que no quiero perderte. Isabela lo miró por un largo momento, y Alejandro vio el dolor peleando con algo más en sus ojos. Alejandro, yo también tengo sentimientos por ti, o los tenía por el hombre que pensé que eras. Su voz se quebró ligeramente. Pero no puedo estar con alguien en quien no puedo confiar. ¿Puedes confiar en mí? ¿Puedo? ¿Cómo puedo confiar en alguien que me mintió desde el primer momento? Alguien que me dejó preocuparme por el costo de nuestras citas, mientras él podría comprar el restaurante entero. Alejandro no tenía respuesta para eso. Necesito tiempo, dijo Isabela finalmente. Necesito pensar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Isabela, hay algo más que necesitas saber. Ella lo miró con cansancio. ¿Más mentiras? No mentiras, presión. Mi familia, tu familia, están esperando una respuesta pronto sobre nuestro futuro. ¿Qué tipo de respuesta? Quieren saber si vamos a comprometernos antes de fin de año. Isabela se rió amargamente. ¿Comprometernos? Alejandro,
Ni siquiera sé quién eres realmente. Soy el hombre que se enamoró de ti. Eres el hombre que me mintió. Con esas palabras, Isabela se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida de la plaza. Isabela, espera. Ella se detuvo sin voltearse. Alejandro, cuando decidas quién quieres ser realmente, el millonario que manipula personas para salvar su empresa o el hombre que dice estar enamorado, llámame. Hasta entonces, no tenemos nada de qué hablar. Alejandro la vio alejarse, sintiendo como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. En menos de 30 minutos, había perdido lo mejor que le había pasado en años, y lo peor era que sabía que se lo merecía. Una semana después de la confrontación en Coyoacán, Isabela había convertido el trabajo en su refugio total. Llegaba a la oficina antes del amanecer y se iba después del atardecer, manteniéndose ocupada con cada detalle de sus proyectos para no tener tiempo de pensar en Alejandro. Pero las noches eran las peores. En el silencio de su recámara, no podía evitar recordar su risa, la forma en que la miraba cuando ella hablaba de trabajo, el sabor de sus besos. Y entonces recordaba las mentiras, y el dolor regresaba fresco como una herida abierta. «Mija, necesitamos hablar», le dijo su madre el domingo por la mañana, entrando a su habitación con una taza de café y una expresión seria. Isabela se incorporó en la cama, notando que su madre parecía inusualmente nerviosa. «¿Qué pasa, mamá? Tu papá y yo recibimos una llamada de don Ricardo Mendoza». Isabela sintió que se le revolvía el estómago. «¿Y? Quiere una reunión familiar para discutir el futuro de tu relación con Alejandro. ¿Le dijiste que no hay relación?» Esperanza se sentó en el borde de la cama. «Isabela, ¿qué pasó exactamente entre ustedes? Una semana estabas flotando en las nubes y la siguiente no quieres ni escuchar su nombre». Y Isabela había mantenido los detalles para sí misma, diciéndole a su familia solamente que ella y Alejandro habían tenido diferencias irreconciliables. «Mamá, ¿sabías quién es realmente Alejandro Mendoza? ¿A qué te refieres?» Isabela le mostró a su madre los artículos en su teléfono, viendo cómo los ojos de Esperanza se agrandaban con cada párrafo. «Ay, Dios mío», murmuró Esperanza cuando terminó de leer. «No sabíamos. Tu papá y yo pensamos que era una familia acomodada. Pero esto es que me mintió desde el primer momento. Me hizo creer que era un contador modesto, cuando en realidad es uno de los hombres más ricos del país. ¿Por qué haría eso? Porque necesita una fusión empresarial para salvar su compañía, y yo soy la alianza estratégica». Esperanza se quedó callada por un largo momento. «Isabela, hay algo que tu papá y yo no te dijimos». «¿Qué?» La propuesta de matrimonio no vino solo de los Mendoza. También vino con una oferta de inversión en el negocio de tu papá». Isabela sintió como si le hubieran echado agua helada encima. «¿Qué tipo de inversión?» «Suficiente para expandir la empresa, contratar más trabajadores, tomar contratos más grandes». Esperanza evitó mirar a su hija directamente. «Tu papá ha estado luchando por mantener competitiva la empresa. Esta inversión cambiaría todo para nosotros». «¿Me están vendiendo?» «No, no es eso, mija. ¿Es que qué, mamá? Es que pensamos que si ustedes se enamoraban de verdad, todos saldríamos ganando». Isabela se levantó de la cama, caminando hacia la ventana que daba al patio donde había jugado de niña. El lugar que siempre había representado seguridad y honestidad para ella. ¿Cuánto dinero está involucrado? Suficiente para cambiar nuestras vidas. ¿Y si yo no me caso con él? Esperanza vaciló. Tu papá tendrá que cerrar la empresa. Isabela cerró los ojos, sintiendo el peso de empleos y familias en sus hombros. Exactamente la misma presión que Alejandro había estado sintiendo. ¿Cuántas personas trabajan para papá? 50 familias dependen directamente del negocio. Esa misma mañana, Alejandro estaba en su oficina a pesar de ser domingo, tratando de encontrar alternativas a la fusión con los Herrera. Había pasado la semana explorando cada opción posible. Otros inversores, préstamos bancarios, venta de activos. Los números no mienten, le había dicho su contador principal el viernes. Sin la inversión Herrera, vamos a tener que empezar despidos antes de Navidad. Roberto entró a la oficina con 2 tazas de café y una expresión sombría. ¿Cómo están las opciones alternativas? Agotadas, respondió Alejandro sin levantar la vista de su computadora. He hablado con todos los contactos posibles.
Nadie quiere invertir en una empresa con nuestros números actuales. ¿Y los García de Guadalajara? Mi padre los llamó. Siguen interesados. Alejandro finalmente miró a su amigo. Su hijo puede estar aquí el próximo viernes para conocer a Isabela. ¿Y Isabela sabe esto? No, y no me va a importar porque no voy a permitir que eso pase. Ale, si no encuentras otra solución, voy a encontrar otra solución. Roberto se sentó frente al escritorio. ¿Has considerado que tal vez Isabela tenga derecho a tomar su propia decisión con toda la información? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez deberías contarle todo, las consecuencias para tu empresa, las consecuencias para la empresa de su padre, lo que está en juego para todos, y después dejar que ella decida. Roberto, ya no confía en mí. ¿Por qué iba a tomar una decisión que me beneficia? Tal vez porque la decisión también la beneficia a ella, a su familia, a todas las familias involucradas. Alejandro consideró las palabras de su amigo. Tenía sentido, pero requería un nivel de vulnerabilidad que lo aterrorizaba. ¿Y si dice que no? Entonces al menos sabrás que le diste toda la información para tomar una decisión informada. Esa tarde, Alejandro tomó la decisión más difícil de su vida. Le iba a contar todo a Isabela, toda la verdad, todas las consecuencias, todos los números, y después le iba a pedir que se casara con él. No por amor, no por compatibilidad, sino por todas las familias que dependían de ambos. Y después de hacer eso, le iba a pedir que se diera una oportunidad de enamorarse realmente de él, del hombre que era en realidad, no del personaje que había estado interpretando. El martes por la tarde, Isabela recibió un mensaje de texto de Alejandro. Isabela, necesito hablar contigo. Es importante. ¿Puedes darme una hora? Te prometo que después de esto, si no quieres volver a verme, respetaré tu decisión. Isabela leyó el mensaje 5 veces antes de responder. 1 hora. Café Luna en la Roma Norte. 6 p.m. Cuando llegó al café, Alejandro ya estaba ahí, pero se veía diferente. Tenía ojeras, como si no hubiera dormido bien en días, y su ropa, aunque siempre elegante, parecía haber sido elegida sin cuidado. Gracias por venir, le dijo cuando ella se sentó frente a él. Dijiste que era importante. Lo es. Alejandro sacó una carpeta de su portafolio. Isabela, voy a contarte toda la verdad, sin omisiones, sin mentiras, sin manipulaciones, y después vas a tomar una decisión. ¿Qué tipo de decisión? Si te vas a casar conmigo o no. Isabela se tensó. Alejandro, escúchame completamente antes de responder, por favor. Durante la siguiente hora, Alejandro le explicó todo, los números exactos de las pérdidas de su empresa, los 3.000 empleos en riesgo, la situación financiera del negocio de su padre, los 50 trabajadores que Eduardo Herrera tendría que despedir si la inversión no se materializaba, los otros pretendientes que estaban esperando en fila. El matrimonio entre nosotros no es solo una fusión empresarial, explicó. Es un salvavidas para todas estas familias. Isabela había escuchado en silencio, revisando ocasionalmente los documentos que él había traído como evidencia. Entiendo los números, dijo finalmente, pero no entiendo por qué me estás pidiendo que me case contigo por las razones equivocadas. Te estoy pidiendo que te cases conmigo por las razones correctas, respondió Alejandro, por todas estas familias. Y después te estoy pidiendo que me des la oportunidad de enamorarte por las razones correctas también. ¿Qué quieres decir? Alejandro se inclinó hacia adelante, tomando sus manos. Para su sorpresa, Isabela no las retiró. Isabela, me enamoré de ti, no del personaje que estaba interpretando, no de la alianza estratégica, no de la solución empresarial. Me enamoré de la mujer que se ilumina cuando habla de crear hogares para familias, que se preocupa por el costo de las cenas, que tiene callitos en las manos de trabajar con planos, que conoce el nombre de cada trabajador en sus obras. Isabela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Me enamoré del hombre que conocí, continuó Alejandro, pero ese hombre estaba basado en mentiras. No todas eran mentiras. Mi personalidad era real, mis sentimientos eran reales, mis valores eran reales. Solo mentí sobre mi situación económica. Solo, repitió Isabela. Isabela, si te casas conmigo, te prometo 3 cosas. Primera, nunca más te voy a mentir sobre nada. Segunda,
Vamos a ser socios iguales en todas las decisiones que afecten nuestras vidas. Y tercera, voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que merezco tu amor. Isabela se quedó callada por un largo momento, procesando todo lo que había escuchado. ¿Y si no te enamoro nunca? Entonces al menos habremos salvado todos estos empleos y construido una vida de respeto mutuo. ¿Y si me enamoro de ti, pero después descubro que en realidad no eres el hombre que creo que eres? Entonces habrás tomado una decisión informada con toda la información disponible. Isabela sonrió tristemente. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Que a pesar de todas las mentiras, a pesar de toda la manipulación, a pesar de todo el dolor, todavía siento algo por ti. El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Sí? Sí. Y eso me asusta tanto como me da esperanza. Isabela se levantó de la mesa. Necesito pensarlo. ¿Cuánto tiempo? Hasta el viernes. Dame hasta el viernes. Isabela, hay una cosa más. ¿Qué? Si decides casarte conmigo, quiero que sepas que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que sea feliz. No solo cómoda, no solo segura, feliz. ¿Y si decido que no? Alejandro sonrió tristemente. Entonces voy a respetar tu decisión y encontrar otra manera de salvar todos estos empleos. Aunque eso signifique perder tu empresa. Isabela, prefiero perder mi empresa que perderte sabiendo que te presioné a una decisión que no querías tomar. Isabela lo miró por un largo momento, viendo en sus ojos una vulnerabilidad que no había estado ahí antes. Te llamo el viernes, dijo finalmente. Te espero. El viernes por la mañana, Isabela despertó sabiendo exactamente qué iba a hacer. Se había pasado 3 días pensando, hablando con Sofía, con Patricia, incluso con su abuela por teléfono. Pero al final, la decisión había sido suya y solo suya. Le mandó un mensaje a Alejandro. Nos vemos en el Jardín Centenario de Coyoacán a las 6 p.m. Tengo mi respuesta. Cuando llegó esa tarde, Alejandro ya estaba ahí, sentado en la misma banca donde había comenzado su confrontación una semana antes. Se veía nervioso, esperanzado y aterrorizado al mismo tiempo. «Hola», le dijo cuando ella se acercó. «Hola». Isabela se sentó a su lado, pero esta vez no mantuvo distancia. «¿Cómo estás?», preguntó Alejandro. «Nerviosa, esperanzada, aterrorizada», respondió Isabela, echando sus palabras de vuelta a él con una pequeña sonrisa. «¿Y cuál es tu respuesta?». Isabela respiró profundamente. «Mi respuesta es sí. Me voy a casar contigo». Alejandro sintió como si pudiera volar. «¿En serio? Pero tengo condiciones. Las que quieras. Primera condición. Nada de anillo ridículamente caro. Algo bonito pero modesto. Hecho. Segunda condición. La boda va a reflejar quiénes somos realmente. Mi familia, tu familia, nuestros amigos. Nada ostentoso. Perfecto. Tercera condición. Vamos a vivir en un lugar que elijamos juntos. No en tu penthouse, no en la casa de mis padres. Un lugar que sea nuestro. Me encanta la idea. Y cuarta condición, la más importante. Isabela se giró para mirarlo directamente. Esto va a ser un matrimonio real, con tiempo para conocernos realmente, con espacio para enamorarnos, con paciencia para construir algo verdadero. Isabela, no hay nada que quiera más en el mundo. ¿Estás seguro? Porque yo no soy fácil, soy terca, opinática, trabajo demasiado y tengo muy poca paciencia para las tonterías. Alejandro se rió. Y yo soy controlador, workahólico, tengo migrañas cuando estoy estresado y aparentemente soy capaz de mentirte durante semanas para proteger mis sentimientos. Somos un desastre, somos perfectos el uno para el otro. Isabela sonrió y por primera vez en una semana, la sonrisa llegó completamente a sus ojos. ¿Sabes qué? Creo que mis padres y tus padres pueden ser más inteligentes de lo que pensábamos. ¿Por qué? Porque tal vez sabían que necesitábamos que alguien más nos empujara a conocernos. O tal vez simplemente tuvimos mucha suerte. Isabela se acercó y le tomó la mano. Alejandro, voy a casarme contigo, pero necesito que sepas que no lo estoy haciendo solo por los empleos o por nuestras familias. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque a pesar de todo lo que pasó, creo que hay algo real entre nosotros, algo que vale la pena explorar. ¿Y si no funciona? Entonces al menos lo habremos intentado con honestidad total. Alejandro se inclinó hacia ella,
deteniéndose justo antes de besarla. ¿Puedo? Puedes. El beso fue diferente a todos los anteriores, más suave, más tentativo, pero también más prometedor. Era el beso de dos personas que habían decidido embarcarse en una aventura incierta pero emocionante juntos. Cuando se separaron, Isabela sonrió. «Bueno, Alejandro Mendoza, parece que vamos a casarnos». «Parece que sí, Isabela Herrera. ¿Estás listo para descubrir si realmente somos compatibles?» Nunca había estado más listo para algo en mi vida. Mientras caminaban tomados de la mano hacia la salida del jardín, ambos sabían que tenían un camino difícil por delante. Había confianza que reconstruir, diferencias que navegar, dos mundos muy diferentes que fusionar. Pero por primera vez, también tenían algo que no habían tenido antes: honestidad completa y la decisión mutua de construir algo real juntos. Y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente para crear el tipo de amor que dura toda la vida. Epílogo. 6 meses después, Isabela se despertó en su nueva casa, una construcción moderna pero acogedora en la del Valle que habían diseñado juntos, con el aroma de café recién hecho flotando desde la cocina. Se estiró en la cama queen size que habían elegido, un compromiso entre su preferencia por camas modestas y la costumbre de Alejandro a camas king size, y sonrió al escuchar a su esposo cantando desafinadamente en la cocina. Su esposo. Después de 6 meses de matrimonio, la palabra todavía la sorprendía a veces. Se puso una bata y caminó hacia la cocina, donde encontró a Alejandro preparando el desayuno. Había cumplido su promesa de aprender a cocinar mejor, aunque sus huevos revueltos seguían siendo impredecibles. «Buenos días, señora Mendoza», le dijo, acercándose para darle un beso en la mejilla. «Buenos días, señor esposo mío. ¿Cómo dormiste?» «Perfectamente. ¿Tú?» «También». Se sentaron a desayunar en la mesa de madera recuperada, que Isabela había insistido en conservar de su apartamento anterior, mirando por la ventana hacia el pequeño jardín que estaban cultivando juntos. «¿Qué planes tienes para hoy?», preguntó Alejandro. «Reunión con los arquitectos del proyecto en Nezahualcóyotl. Vamos a romper tierra la próxima semana». Isabela sonrió con emoción. «¿Sabías que va a ser el primer desarrollo de vivienda social completamente sustentable de México? Lo has mencionado solo unas 500 veces», bromeó Alejandro. «Y estoy increíblemente orgulloso de ti. ¿Y tú? ¿Junta con los inversores japoneses?» «Sí. Si todo sale bien, vamos a poder expandir las operaciones y crear otros 2000 empleos el próximo año». Isabela sonrió. Durante los últimos 6 meses, había visto cómo Alejandro había transformado su empresa, enfocándola más en responsabilidad social y impacto comunitario. Había sido idea de ella, pero él había abrazado la visión completamente. «¿Te arrepientes?», preguntó Alejandro de repente. «¿De qué?». «De haberte casado conmigo, de haber aceptado todo esto». Isabela consideró la pregunta. Los últimos 6 meses habían sido un proceso constante de descubrimiento mutuo. Habían tenido peleas, sobre dinero, sobre trabajo, sobre las diferencias en sus crianzas. Había habido momentos de frustración cuando sus mundos chocaban, noches de conversaciones difíciles, días de dudas, pero también había habido risas, descubrimientos, crecimiento. Había visto la generosidad genuina de Alejandro cuando visitaron orfanatos sin cámaras ni publicity. Había visto su vulnerabilidad cuando le contó sobre las presiones de crecer como heredero. Había visto su determinación cuando trabajaron juntos para reestructurar la empresa de manera más ética. Y él había visto su fuerza cuando enfrentó a contratistas corruptos. Había visto su compasión cuando trabajaba con familias en situaciones difíciles. Había visto su inteligencia cuando resolvía problemas arquitectónicos complejos. Se habían conocido realmente y milagrosamente se habían enamorado realmente. «No», respondió finalmente, «no me arrepiento. ¿Tú?» «Jamás. Aunque sigo pensando que eres demasiado controlador, y tú eres demasiado terca, y tus migrañas son dramáticas, y tu obsesión con las plantas está saliendo de control». Isabela se rió. «¿Sabes qué? Creo que funcionamos bien juntos. Creo que más que bien». Alejandro se levantó y se acercó a ella extendiéndole la mano. «¿Qué haces?» «Cumpliendo una promesa. Me dijiste una vez que te gustaba bailar. Nunca hemos bailado juntos. No hay música.
podemos bailar sin música. Isabela tomó su mano y se dejó guiar hacia la sala, donde comenzaron a balancearse lentamente sin ritmo, solo abrazados en medio de su casa, de su vida construida juntos. Te amo, Isabela. Yo también te amo, Alejandro. Y mientras bailaban en silencio en la luz dorada de la mañana, ambos supieron que habían encontrado algo que ningún arreglo familiar podría haber garantizado. Un amor real, construido sobre honestidad, respeto mutuo y la decisión diaria de elegirse el uno al otro. Sus padres habían tenido razón después de todo, solo que por las razones equivocadas que resultaron ser las correctas.